Y ahora le doy la bienvenida a mi querido amigo Francisco Martínez, quien es Pancho Pantalla. A veces hay que decir tu nombre, Francisco, porque si no la gente no te conoce. Y la verdad es que al que tienen que conocer es a Pancho Pantalla. Francisco Martínez es simplemente el instrumento para que Pancho Pantalla llegue a todos ustedes. Pero gracias, Carolina. Feliz día para todos. Que tengamos un día extraordinario en sintonía de tu programa. Ay, claro que sí. Además, Francisco es un gran libretista. Para aquellas personas que no lo conocen, él está detrás de muchos de esos programas que ustedes disfrutan enormemente en la televisión. Los libretistas a veces pasan desapercibidos y son los verdaderos protagonistas de que un programa tenga éxito o no. Y hay que ver la creatividad que hay que tener, Pancho Pantalla o Francisco, como es tu nombre realmente, para poder variar todos los días un capítulo por años. Sí, el que genera la idea, el libretista, como se le dice acá, o el guionista, como se le dice en otros países, es la persona encargada no solamente de generar la idea, es el que genera el trabajo para todo el resto de la producción. Es decir, si no existe la idea y no existe lo que tú escribes, nadie trabaja. Entonces, de ahí radica la importancia capital de un escritor y de un libretista o de un guionista, porque lo que tiene que ver con el libretista es fundamental en cualquier producción. Y aquí en Venezuela, en mi caso en particular, que he escrito tantos programas humorísticos, los que me conocen saben que he estado en todo y cada uno de ellos, no solamente en Radio Caracas, sino en Venevisión, y eso ha sido parte pues de mi trayectoria en la televisión y en el humor venezolano, por supuesto. Pero bueno, hoy estamos celebrando y conmemorando el día que se llevó a cabo la fundación de Caracas. Eso fue en el año 1567, la capital de nuestro país. Fue fundada por Diego de Lozada, quien le designó el nombre de Santiago de León de Caracas, que hoy también es el día del primer apóstol mártir que existe, que es Santiago. ¿Y qué nos puedes decir de Caracas? Ha habido programas que han resaltado a través de la historia que vale la pena mencionar. Durante muchos años, en la década de los 60 y de los 70, hubo programas y personajes dedicados única y exclusivamente a, de alguna manera o de otra, resaltar la imagen de la ciudad de Caracas. En la década de los 60, por ejemplo, un poeta como Aquiles Nazoa tenía un programa llamado Las Cosas Más Sencillas, en donde permanentemente hacía alusión a Caracas, a sus sitios más importantes, a las esquinas. Hablando de las esquinas, hubo un programa muy particular llamados Las Esquinas de Caracas, en donde en ese programa se daba la historia de por qué las esquinas se llamaban de esa manera. Entonces, por ejemplo, simplemente para ilustrar, si la esquina era la esquina del muerto, entonces te contaban por qué la esquina se llamaba la esquina del muerto. Era porque ahí salió un muerto. O en la esquina de las gradillas, la gente se pregunta por qué se llama la esquina de las gradillas, porque allí había unas pequeñas gradas para ver retretas que tocaban en la Plaza Bolívar. Entonces, por eso se llamaba la esquina de las gradillas. Ese programa existió un personaje en la radio Rochela de la década de los 60, interpretado por Charles Barry, que se llamaba Don Tereso, que era un viejito de esos que tocaba música cañonera y hablaba de lo que tenía que ver con la Caracas de antaño, es decir, los antaños del estadio. Y los antaños del estadio era un grupo musical que le cantó a Caracas y a todo lo que tuvo que ver. Y de allí nos derivamos a cualquier cosa, porque Villos, una de sus grandes pasiones era cantarle a Caracas, porque era la gran ciudad que lo acobijó luego de su llegada de República Dominicana. Tantas cosas que nos ha dado Caracas y tantos programas que nos dio desde aquella época y de los que podemos hablar en este resto del segmento, mi querida Carolina y queridos oyentes. Claro que sí. Caracas para muchos en una época era considerada, como lo dijo Villo o como lo ha dicho mucha otra gente en sus canciones y en sus escritos, la sucursal del cielo. Imagínate tú lo que
que era Caracas, con un clima extraordinario, con una vegetación formidable y sobre todo con lo más maravilloso que tiene Caracas, que es su gente. Caracas, recuerdo, hacia 1967, cuando se celebró el cuatricentenario, allí las Torres del Silencio, que siempre han sido el símbolo de la ciudad, sirvieron para que muchos poetas, muchos escritores, muchos compositores como Aldemaro Romero le dedicaran temas completos y discos completos a la ciudad de Caracas como su cuatricentenario. Aldemaro Romero fue un enamorado de la ciudad, igual que lo fue, y ya lo dijimos en el segmento anterior, el maestro Billo Frometa. Y también hubo hombres de letras que le dedicaron programas completos y libros completos a la ciudad de Caracas. Guillermo José Schell se empeñó en escribir un par de libros inolvidables y que hay que retomar siempre para conocer los orígenes de nuestra ciudad, llamado Caracas, la ciudad que no vuelve, o Caracas, la de los techos rojos. Esos eran los dos libros de Guillermo José Schell. Y hubo un cronista de la televisión que tuvo por muchos años un programa en Venezolana de Televisión hacia la década de los 70 que se llamaba Carlos Eduardo Misle, el popular Caremis, y su programa no era otro que la Corocoteca de Caremis. Era donde allí se veía todo lo que de alguna manera o de otra podíamos conocer, no solo de Caracas, sino de nuestro país, sino de nuestro pueblo. Pero él era uno de los cronistas principales de Caracas y era considerado como tal. Y bueno, mira, más recientemente Ilan Chester se hace famoso cantándole a el principal ícono visual de nuestra ciudad, como es el Cerro Ávila, y le canta su canción de El Cerro Ávila, que se convirtió luego en un himno de nuestra ciudad, y ha sido así durante décadas, el Cerro Ávila del popularísimo Ilan Chester. Sí, definitivamente. Ya vamos a seguir conversando contigo, Pancho Pantalla, sobre Caracas, que hoy estamos celebrando el día de su fundación y por supuesto no lo quisimos dejar pasar, y hay tantas anécdotas, tantos cuentos, tanta historia de esta capital que compartir con ustedes. Vamos con música y ya seguimos conversando con nuestro invitado de hoy. Que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera.